respuestas instintivas en humanos. Bueno, nosotros pues somos una especie un poco más compleja a diferencia de otros seres vivos. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos demoramos más en crecer, la manera en cómo nos desarrollamos es diferente, la manera de promover ciertas habilidades como por ejemplo el hablar, el leer, el comprender, aprender, son habilidades que se aprenden a través de muchos años, a diferencia de los animales que ellos el crecimiento es mucho más rápido y el desarrollo pues es mucho más rápido porque las condiciones en las que ellos viven lo requiere, ¿listo? Digamos una cría de un elefante pues no se puede desarrollar del mismo modo que digamos un bebé humano porque obviamente el medio en el que vive el elefante es mucho más hostil que el que vivimos nosotros, que es un medio acondicionado, o sea, nosotros creamos nuestros propios medios, que en este caso son las ciudades, pueblos, bueno, etcétera, etcétera. Eh, como tenemos diferencias también en la manera, obviamente en la fisionomía puede ser parecida, o sea, la composición física que tenemos, huesos, músculos, etcétera, etcétera, puede ser muy parecida a la de ciertos animales, pero en la manera en que nos desarrollamos y respondemos a ciertos estímulos es muy diferente. En primer lugar, tenemos esta serie de principios para poder ya adentrarnos a esta clase. La primera es que los seres humanos presentan respuestas innatas y aprendidas ante los estímulos. Hasta ahí pues tenemos una similitud con las diversas especies de animales, porque pues tenemos tanto habilidades innatas como por ejemplo el hecho de caminar, el hecho de correr, el hecho de desarrollar la comunicación. Bueno, hay otras que son aprendidas mediante estímulos, como por ejemplo lo que está haciendo Jordan, escribir, tomar apuntes. Eso es una habilidad aprendida. Él no nació con esa facultad de poder tomar apuntes. Tuvo que pasar por un proceso de formación para llegar a adquirir esa habilidad. Lo mismo, el hecho de manejar un computador. Ustedes, digamos, antes de la cuarentena, pues algunos ya desarrollaban ciertas habilidades para buscar, otros no tanto. Y pues ahorita miren, a través de todos esos estímulos que hemos tenido, todas estas clases virtuales, ustedes ya tienen habilidades para poderse conectar, chatear, compartir correos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces son habilidades que se aprenden, no son habilidades innatas como tenemos a comparación de caminar o desarrollar el aula. La segunda es, nuestro organismo recibe constantemente información del medio. Cuando ustedes tocan una mesa, cuando ustedes mastican la comida, cuando ustedes sienten la brisa del viento, cuando ustedes caminan descalzos, es información que reciben del medio constantemente. Si hace calor, si hace frío, si la superficie es lisa, es áspera, si es doloroso o no es doloroso, bueno, etcétera, etcétera. Es información que el medio nos da y nosotros por qué medio recibimos esos estímulos a través de los sentidos. Entonces, en la tercera, como aparece acá, bueno, sí, la tercera. Para establecer comunicación con el medio se usan los diversos sentidos, olfato, tacto, gusto, oído, vista, bueno, y procesos cognitivos, o sea, no basta con solamente que nosotros sintamos el calor y ya, sino hay que comprender por qué se da esa temperatura, hay que comprender por qué nos cansamos al correr tanto. Eh, Esos son procesos cognitivos, o sea que es más un proceso de aprendizaje, lo que ustedes están haciendo al educarse en un colegio. Un proceso de aprendizaje donde repiten y repiten y repiten ciertos conocimientos hasta que ya les ayuda a interiorizar su mente esos conocimientos y aplicarlos a alguna situación. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Señor. Sí, Excelente. señora. Sí, Ahora, señor. ahora No. vamos a continuar con la última característica que se denomina estas funciones permiten brindar una respuesta adecuada a la información recibida. Entonces, pasa cuando ustedes tocan un sartén caliente y al sentir el calor intenso y el dolor en la mano, apartan instintivamente la mano para no quemarse. Entonces, estas funciones, tanto los sentidos como los procesos cognitivos, permiten brindar una respuesta adecuada. Entonces,
yo al ya tener la experiencia que la aprendí, obviamente el reflejo innato de cuando toco algo caliente, separarme de ese objeto caliente, entonces ya le estoy dando una respuesta adecuada a esa información del medio. ¿Listo? Como por ejemplo cuando están en una piscina, todo el día duran en la piscina, salen de la piscina, ya es bien tarde y sienten frío. Entonces, el medio les da información de que el cuerpo se está enfriando y ustedes lo que hacen es, bueno, entonces busco una manta, me cambio de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, es información que da el medio y nosotros ya nos acondicionamos para responder a esos medios de información que nos da el entorno. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, Sí, señor. ¿cuáles son las respuestas básicas que ustedes, cada uno de nosotros, me incluyo, tuvo como tal al principio de la vida? Ejemplo, un recién nacido, pues como todavía no ha desarrollado la habilidad de hablar, la habilidad de caminar, la habilidad de poderse comunicar asertivamente, lo hace a través de estos reflejos innatos que tenemos como especie. Entonces, reflejo tónico del cuello, o sea, descubre que puede mover el cuello de lado a lado para tener una vista mucho más eh, abierta de lo que está ocurriendo en su entorno. Reflejo de la marcha. Bueno, cuando ya siente que sus piernas son lo suficientemente fuertes para poderse erguir, o sea, levantar en dos pies, se considera un reflejo de la marcha, que es cuando ya empieza a desarrollar su habilidad para caminar. Este es un reflejo que es de los primeros que se ven al momento de nacer y que cada uno, tanto ustedes como yo, lo tuvo. El agarrar. El agarrar es algo innato en los humanos, porque la mano está condicionada para hacer ese movimiento. Entonces el bebé descubre que puede cerrar la palma y a la vez aplicar una fuerza, que es lo que consideramos como apretar la mano. Y por último, el gateo, que son en los primeros días, primeros meses, digo, primeros días, primeros meses de crecimiento, en donde el bebé descubre que puede sincronizar los brazos y las piernas de tal manera que produce un movimiento a voluntad. O sea, que él puede, a través de esa sincronización, caminar, digo, gatear a través del medio. ¿Listo? Entonces, es una adaptación que tenemos nosotros a través de esos reflejos corporales que nos posibilita adaptarnos al medio. Eh, entonces, aquí nos dice, para relacionarnos con nuestro entorno utilizamos dos clases principales de acciones. Bueno, eso en cuanto a los reflejos, pero ¿qué nos posibilita tener esos reflejos? ¿Qué hace que sea tan sencillo podernos desplazar, poder caminar, correr, gritar? Bueno, todo lo que ustedes como niños hacen es básicamente dos sistemas, pues como tal que tenemos todos nosotros como seres humanos. Locomoción y control y pues también tenemos la coordinación. Vamos a ver solamente los sistemas que posibilitan esto, la locomoción y el control, o sea, el movimiento. Y la coordinación la veremos en la siguiente clase, pero por ahora se divide en dos principales acciones, dos sistemas. Uno se llama locomoción y control y el otro se llama coordinación. Vamos a ver únicamente el de locomoción y control. ¿Qué nos permite locomoción y control? Entonces, no es el sistema de loco, como una vez me dijeron por ahí. No, es el sistema que posibilita movernos, alzar un brazo, mover un pie, girar la cabeza, levantarnos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se divide ese sistema locomotor? Entonces tenemos los músculos y tenemos los huesos, el sistema óseo, sistema muscular y sistema óseo. Entonces, ¿qué nos define aquí como sistema locomotor? Ese sistema que está encargado, está a cargo, perdón, el movimiento, locomotor es movimiento, está a cargo del sistema muscular y el sistema óseo. El esqueleto humano forma un armazón sostenible, protege los órganos
y también mantiene la forma del cuerpo. Nuestra fisionomía tal y como ustedes la perciben y como la ven es gracias a este sistema óseo. Si no tuviéramos huesos seríamos como gelatinas parlantes porque no tendríamos la facilidad para podernos desplazar tan comúnmente como lo hacemos, sino que pues tendríamos otro movimiento si no tuviéramos huesos dentro del cuerpo. El cuerpo lo que hace es sostener prácticamente el sistema óseo, perdón, lo que hace es sostener todo el peso del cuerpo que incluye los músculos, los órganos, la alimentación, bueno, etcétera, etcétera. Y es básicamente nuestro eje primordial para poder mantener la fisionomía que tiene el ser humano. Es muy importante entonces el sistema óseo. Y también va a comparación de otro sistema que sería el sistema muscular, que es lo que nos posibilita correr, levantarnos, apretar, tener fuerza. Entonces van de la mano. El músculo se adhiere al hueso de tal manera que sostiene su peso y le posibilita tener una flexibilidad para poder generar movimiento. ¿Listo? Entonces es la última característica. Se fijan los músculos al esqueleto, lo que permite el movimiento. O sea, de nada sirve tener un esqueleto si no hay como una especie de cables, por decirlo de alguna manera, que conecte cada hueso y posibilite moverlas, mover cada extremidad. El hecho solamente de doblar un brazo, de abrir la mano, cerrarla, es gracias a la unión entre los huesos y los músculos. ¿Hasta ahí todo claro? Profe, una pregunta. Señor. Listo, Señor. Ángel, señor. Sí, señor. Señor. O sea, si yo me salgo de esta clase y paso a otro celular, ¿se me puede dar un ingreso? ¿De qué me estás hablando? Perdóname. Es que Era el tema. aquí a un amigo no lo deja ingresar por el celular de él. Me está pidiendo el favor a ver si lo dejo ingresar por el celular mío. Ingreso por el ¿Cómo celular de así? él. ¿Cómo así? ¿Un amigo, el amigo es parte de la clase o qué? No, él está en otro curso. Está acá en la casa, pero está en otro curso. Está en otra. Bueno, Está en otro curso. pues copia el enlace e ingresa con el otro dispositivo que quieras ingresar. ¿Listo? Bueno, pues. Y yo aquí le voy a admitir. Listo, muchachos. Ahora, cerrando el paréntesis de Ángel, con referente al tema, ¿hay preguntas? No, señor. No sé. Señor. No, señor. No, señor. Listo, muchachos. No. Ahora, vamos a ver cómo se divide cada uno de esos. Vamos a ver cómo se divide cada sistema, tanto el muscular como el óseo, para pues poder entender un poquito más acerca de qué distribución tiene, qué posibilita el movimiento, etcétera. Entonces, Jordan, ayúdame a leer donde está el cuadrito solo, sin el dibujo, la primera, que dice número 1. Número 1. En los seres humanos los huesos también se componen de tejido vivo y otras sustancias como el calcio y ya. Listo. Bien. Resulta que los huesos no son de un material duro y no biológico como se considera, como muchos consideran. Los huesos son hechos de material biológico, uno de esos es el hueso, el calcio. El calcio es lo que posibilita que el hueso tenga la fortaleza para poder sostener el cuerpo y también mantener una buena salud en cuanto al hueso para que no sufra ninguna ruptura o algún tipo de dislocación, que es cuando un hueso se sale de su lugar habitual. Ahora, llame con la segunda, Jordan. Segundo, uno de los tejidos que forma el hueso se llama tejido compacto. Ok, listo. Entonces tenemos, esa es la capa externa del hueso. Es una especie de tejido, es un tejido demasiado duro que va entrelazado. Mantiene, ya te doy la palabra, Alicia. Entonces, mantiene el hueso
unido de tal manera que parece que fuera de concreto o de algún metal. Pero obviamente son tejidos tan gruesos que mantienen una solidez constante. Digamos, la parte del cráneo de cada uno de nosotros está compuesto de diversas placas de hueso que se unen a través de este tejido. ¿Listo? Eh, Ahora, la tercera y le doy la palabra a Alison. Jordan, por favor. Tercero, también encontramos el tejido esponjoso que lo encontramos en el interior del hueso. Es un tejido más suave. Listo. La parte ya interna de cada hueso es una especie como de, de huequitos, una especie de fibras que están dentro del hueso, lo que forma unos espacios como huequitos. Y es un tejido mucho más blando, porque es ahí donde el hueso pues recibe los nutrientes para poder mantener la solidez que generalmente hay en cada uno de nuestros sistemas óseos. Entonces, por eso, bueno, los que comen pollo, cuando parten el hueso del pernil, por dentro se ve como una especie de líquido negro, queda como negro el hueso. Los que han visto por dentro los huesos que quedan después de ese es el tejido esponjoso, todo lo que sale dentro del hueso. ¿Listo? Ahora sí, Alison iba a decir algo. El tejido compacto es como lo que protege al hueso. Es la capa externa del hueso y es la capa más sólida que encontramos. ¿Listo? Vuelvo al hueso de la gallina. Los que han comido el sudado, bueno, el sudadito, etcétera, etcétera. La parte de afuera del hueso, si se han dado cuenta, es mucho más dura. Cuando ustedes parten ese hueso y por dentro está hueco, pero porque hay una sustancia que es de color como, queda negra, pero por el tema de la cocción, pero por dentro es hueco, porque por dentro está un tejido mucho más blando que alimenta al hueso en su capa externa para que tenga la solidez que debería tener. ¿Sí fui claro? Sí, sí, señor. Listo. Ahora, por otro lado tenemos el sistema muscular que ya se divide en varios sectores, tiene varias formas de tejido. Por favor, José, ayúdame a leer de donde voy a señalarte ahorita, entonces para que lo veas, de acá hasta acá. ¿Listo? Por favor. Ok. Todos escúchenme o si no, van a decir que yo no leo bien, ¿cierto? Ay, yo ya me los conozco. José, solo limítate a leer, por favor. El Amazon de nuestro cuerpo, los huesos están cubiertos por muchos músculos. Estos músculos se contraen y relajan Continuamente. continuamente, Sí. lo que hace que los huesos que están en contacto con los músculos cambien de posición en el trabajo continuo y coordinado de los sistemas óseo y muscular permite que las diferentes partes del cuerpo puedan moverse. Excelente. Ahora, lo que muy amablemente nos leyó José es que los huesos obviamente están adheridos al músculo. El músculo, al adherirse a ese a ese tejido óseo, posibilita el movimiento. Quiere decir que el músculo le da el movimiento al hueso para poderse articular. Ahora, eh, tenemos el tejido muscular que está compuesto de células largas y delgadas que pueden contraerse, o sea que el músculo se puede estirar y se puede contraer como una especie de caucho. Entonces, hagan de cuenta que los músculos son varias tiras de caucho que se entrelazan entre sí, valga la redundancia, y lo que posibilita el movimiento es porque ya se pueden estirar y se pueden contraer. Ahí es donde ocurren las lesiones musculares. Cuando un músculo se estira demasiado, causa un daño y pues obviamente hay que guardar reposo para que el músculo vuelva a acomodarse en su posición original. Le pasa mucho a los futbolistas, digamos a ustedes cuando les dan calambres, cuando no calientan bien,
Entonces les da calambres y esa es la contracción del músculo, ¿listo? Ahora, tenemos el músculo estriado. Por favor, Emanuel, ayúdame a leer. Es un tipo de músculo que se encuentra pegado al esqueleto y tiene movimientos que podemos controlar en nuestra voluntad. Listo, entonces es cuando ustedes alzan la mano, cuando ustedes caminan, cuando ustedes doblan el codo, hacen algún movimiento voluntario, o sea que lo controlan ustedes. Ese es el músculo estriado, ¿listo? El que va prácticamente pegado al sistema óseo. Músculo liso, Camilo. Músculo liso. Se encuentra en en los órganos internos y en los vasos sanguíneos. Sanguíneos. Su movimiento es involuntario. Listo. El músculo liso es más que todo en el que encontramos los órganos, el estómago, el páncreas, el hígado, los riñones, están compuestos de este músculo y pues obviamente no los podemos controlar nosotros no podemos decir, hígado deja de funcionar, riñón deja de funcionar, no, porque ya son músculos que funcionan acorde a las funciones vitales del cuerpo que son controladas por el cerebro, que ya más adelante lo vamos a ver, en el sistema nervioso. Entonces, esos son los músculos lisos. Y por último, el músculo cardíaco, por allá está Edward. Músculo cardíaco. Solo se encuentra en el corazón y su movimiento es involuntario. Voluntario, muy bien. Entonces, como el músculo, como veíamos en el sistema circulatorio, presenta como tal una serie de ligamentos mucho más fuertes, mucho más flexibles por el tema de que el corazón siempre tiene que estar bombeando la sangre, contraerse y volver a como tal el proceso sanguíneo del recorrido de la sangre. Por eso el corazón tiene que tener un sistema muscular, un tejido muscular más bien mucho más complejo por el tema de que el corazón todo el tiempo está funcionando. Nosotros no controlamos ese movimiento, todo el tiempo está funcionando, ¿listo? Alison por allá levantó la mano, señora. No, profe. ¿Segura? Sí, ¿Segurísima, segurísima? sí, señor. Bueno, Alison, entonces continuamos. Sí, Seguramos con la lección porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ahora, para terminar, hay un pequeño video en donde nos va a explicar el funcionamiento de las articulaciones de los músculos. Solamente dura como 2 minuticos, entonces por favor le prestamos atención. Preguntas al final, ya saben, y pues por favor mantengamos los micrófonos silenciados. Voy a silenciar absolutamente todos los micrófonos aparte. Profe, que no molestan en el chat. Yo el mío. No, el chat ya no hay nadie molestando en el chat, ¿listo? Entonces, por favor, mantengamos, mantengamos los micrófonos apagados, ¿vale? Gracias. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato locomotor del cuerpo humano, el que nos permite movernos y desplazarnos. El aparato locomotor está formado por dos sistemas, el sistema muscular y el óseo. El sistema muscular es la parte activa del aparato locomotor. Los músculos están entre los huesos y la piel y están unidos a los huesos a través de los tendones. Son órganos elásticos que se pueden alargar o acortar, provocando así el movimiento de... Esos tendones son los que encontramos en las rodillas, en los codos, en los hombros, básicamente casi en toda parte que nos permite moverla. Digamos en los futbolistas, estos son los que se dañan cuando sufren lesiones, entonces por eso tienen que intervenirlos quirúrgicamente para poder reparar esos tendones y que pues obviamente continúe pues jugando después de un proceso de recuperación largo. Se demora más o menos de 1 a 2 meses recuperar
cuando se fractura cuando se rompe, perdón, un tendón. ¿Listo? Continuamos. Alguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros, los humanos, tenemos alrededor de 630 músculos. Según el movimiento que realicen, podemos distinguir los músculos voluntarios y los involuntarios. Los músculos voluntarios se mueven solamente cuando nosotros queremos, y los músculos involuntarios son los que se mueven sin que nos demos cuenta, como el corazón o el estómago, que siempre están en movimiento. El sistema óseo está formado por los huesos y los cartílagos. El esqueleto nos da la forma que tenemos, la que nos diferencia de otros seres vivos. Y gracias a él podemos andar, correr o saltar. Nuestro cuerpo tiene 206 huesos y cada uno de ellos tiene su nombre. Algunos de ellos son el cráneo, que protege el cerebro, la columna vertebral, que nos mantiene firmes, erguidos, la mandíbula, que nos permite mover la boca para masticar los alimentos, las costillas, que protegen al corazón o a los pulmones, y el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano y está en las piernas. Los huesos están unidos entre sí por las articulaciones. Dependiendo de su grado de movilidad, se dividen en 3 grupos. Articulaciones inmóviles o fijas son las que no tienen ninguna movilidad, como las que unen los huesos del cráneo. Las articulaciones semimóviles, que sí tienen algo de movilidad, pero no mucha, como las vértebras de la espalda. Y las articulaciones móviles, que tienen una gran movilidad, como el codo o la rodilla. Ya hemos conocido un poco más del aparato locomotor. Ahora solo falta que hagamos mucho ejercicio físico para que nos funcione fenomenal y estemos siempre muy sanos. ¡Adiós, amigos! Listo, muchachos. Entonces, claro, hasta ahí el video. Creo que fue lo suficientemente claro el videito. Entonces, para resumir, entonces en los huesos encontramos las articulaciones, que son espacios entre los huesos, entre las uniones, donde cada uno tiene como una especie de cobertura lisa, y ahí dentro encontramos también una especie de líquido, como una especie de aceite, podría decirse así, que ayuda a que no se rocen los huesos, ni tampoco exista alguna lesión. Las personas que sufren de artritis es porque en ese líquido se les acaba y queda rozando hueso contra hueso, y eso es muy doloroso. Entonces ya requiere cirugía y pues etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, ¿más preguntas, inquietudes hasta ahí? Yo, profe, No, señor. Yo no.